Ok, como les decía, esta plática es sobre el diagnóstico psicológico. Con lo que me refiero específicamente a diagnóstico psicológico es una evaluación psicológica, el diagnóstico que se te da sobre un trastorno psicológico o una enfermedad mental. Esta es una duda bastante común entre las personas que quieren tener un trastorno psicológico o están a punto de recibir un diagnóstico o tratamiento. Ah, por lo que es importante alguna información que se les va a mostrar. Ok, se va metiendo más gente, así que vamos a iniciar. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Son las 3:37 de la tarde. Es nuestra tercera plática del mes de diciembre. Tenemos ya unas 13 personas para cuando iniciamos la presentación. Vamos a ver cuántas personas más se unen durante esta. Y esta plática es sobre un diagnóstico psicológico. El diagnóstico psicológico, también conocido como una evaluación psicológica o un psicodiagnóstico, se refiere a la identificación, a los exámenes, a la examinación del perfil psicológico de una persona para identificar si ésta tiene un trastorno psicológico. Para los que van entrando, apenas doy una pequeña introducción, todavía no hemos iniciado. Vamos a pasar a la introducción. Eh, Obtener un diagnóstico para un trastorno psicológico requiere de varios pasos, varias fases más bien, procesos y puede estar lleno de preguntas. En esta presentación se explicará el proceso de conseguir un diagnóstico, cómo se genera y cómo procesar los resultados de forma correcta. Eso se refiere a que vamos a estar tomando en cuenta qué es un diagnóstico, qué es una evaluación psicológica, los conceptos básicos. Vamos a tomar en cuenta cómo se genera un diagnóstico psicológico de la parte médica, las etapas que hay para poder generar y la información que hay por detrás. Se me olvidó presentarles, se va metiendo aquí la psicóloga Yarel Ríos, nos va a estar acompañando en esta presentación. Como ya nos ha acompañado en alguna otra plática que hemos hecho por ahí. Ah, Les recuerdo que todas las presentaciones que hacemos por parte de Asper Project fueron o, o creadas con ayuda o, ¿cómo se dice?, revisadas por alguna persona de psicología profesional, específicamente nuestra compañera aquí, Yarel Ríos, nos ha ayudado bastante en el proyecto. Pues cada una de estas pláticas se crea con bastante cuidado, con bastante tiempo para asegurarnos de que no estamos distribuyendo desinformación ni nada por el estilo. Y tratamos de poner la información lo más simple posible para que sea completamente entendible. Vamos a continuar ahora sí con la presentación. La primera parte de la presentación son los conceptos básicos. Me olvidé quitarle aquí el subtítulo. El primer concepto básico es: ¿qué es un diagnóstico psicológico? Inicialmente conocido como psicodiagnóstico, esta palabra va a ser importante después, directamente conocido como una evaluación psicológica, es una evaluación efectuada por un profesional de la salud mental, como puede ser un psicólogo, para determinar el estado de salud mental de una persona. Una evaluación psicológica puede tener como resultado un diagnóstico de una enfermedad mental, como les puedo decir aquí. eh, un diagnóstico y una evaluación psicológica son más o menos el mismo concepto. Lo que se diferencia es que una evaluación psicológica no tiene que tener de resultado el diagnóstico de una enfermedad mental, solamente es una evaluación, un perfil de una persona de manera psicológica. Es como se le llamaría el proceso del diagnóstico más que otra cosa. Es el equivalente mental de un examen físico, así como tenemos diagnósticos para cualquier enfermedad, tenemos diagnósticos para cualquier trastorno psicológico. Hoy en día el término psicodiagnóstico es únicamente usado en los campos de psiquiatría y medicina. Si ustedes van con el psicólogo, les van a manejar la evaluación psicológica o el diagnóstico. Ya no se usa tanto la palabra psicodiagnóstico a menos de que sea en áreas de medicina.
Esta es una de las partes más importantes de la presentación. La evaluación psicológica se lleva a cabo en diferentes etapas. Tenemos unas 5 etapas, según yo recuerdo por ahí. La cual inicia con una entrevista llevada a cabo por un psicólogo del área clínica, con el fin de conocer el motivo de la visita del paciente, así como conocer los antecedentes del mismo. Eh, Ahorita lo vamos a explicar mejor la parte de las fases, pero lo más importante que se tiene que saber de manera reducida, resumida más bien. Para conseguir un diagnóstico, los pasos son ir al psicólogo, obviamente. El psicólogo, que usualmente es un psicólogo general, les va a hacer algo que se llama una entrevista clínica. Les va a preguntar sobre sus enfermedades anteriores, sobre su pasado con la medicina, sobre su vida en general. Les va a hacer algunos exámenes fáciles. Va como eh, agarrar la primera información superficial sobre ustedes y de ahí usualmente se pasa hacia algún especialista que continúa la evaluación psicológica. Como les digo, durante la primera entrevista clínica se dan las enfermedades, familiares con padecimientos, etapas del neurodesarrollo del mismo, entre otros. Esto se refiere a que, por ejemplo, tal vez algún pariente tuyo ha tenido autismo, entonces eso puede quedar ahí parte del expediente. Además de la aplicación de algunos test básicos para identificar algunos de los síntomas principales. La entrevista clínica es una de las partes más importantes, pero solamente es una primera impresión del perfil de la persona. Esta evaluación puede llevarse a cabo en varias sesiones, dependiendo de lo que se demore conocer los síntomas presentados y la aplicación de los test o pruebas psicológicas. En mi caso, por ejemplo, cuando me hicieron el diagnóstico, fue una sola sesión con mi psicóloga general, que duró como una hora y media. Yo ya sabía que tenía así un trastorno psicológico, yo estaba seguro de eso. Luego me enteraría que estaba incorrecto, pero no de la manera que yo creía. Solamente fue una hora para explicarle, mire, así fui cuando nací, estos fueron los primeros síntomas que tuve, esto es lo que me molesta, y me dijo, pues, te vas directo con un neuropsicólogo, y ahí me hicieron un examen mucho más extenso que duró unas 3 o 4 sesiones y unas 9 horas en total. Eh, Seguimos. Todo con el fin de obtener un buen diagnóstico psicológico. Pues no basta con una sola entrevista para conocer todo lo que se debe saber del paciente. En la mayoría de los casos eso es cierto. Cuando pasa esto que me pasó a mí, por ejemplo, que el psicólogo directamente te manda a hacer el examen, es que esta entrevista clínica va a necesitar a alguna persona más especializada en un tema específico. En mi caso me mandaron con un neuropsicólogo. Eh, en otros casos, por ejemplo, en caso donde sea una enfermedad que requiera medicación como esquizofrenia, depresión mayor, tal vez en vez de mandarte a un neuropsicólogo, te manden a un psiquiatra. Igual depende del trastorno que tengas y los síntomas que tengas. En algunos casos se puede llegar a necesitar a otros especialistas del área de la salud para dar un diagnóstico seguro. Y esto por último, ya mi última experiencia personal de esta diapositiva es que en la parte del autismo, que es específicamente lo que tengo yo, se ocupan bastantes especialistas. En la presentación anterior, que fue solamente sobre el trastorno del espectro autista, dijimos que el autismo es un trastorno bastante difícil de identificar. Tiene bastante porcentaje de que el diagnóstico sea incorrecto y pues gracias a esta esfuerzo de poner a varios especialistas del tema a trabajar en el diagnóstico de un solo paciente es necesario para estar seguros de que este paciente tiene este trastorno psicológico. Eh, Se me olvidó comentarles aquí. Estos son uno de los ejemplos de los test que usualmente se hacen en una entrevista clínica y durante todo el término de la evaluación psicológica. El primer test es el test de coeficiente intelectual, o de IQ o de CI, como sea que lo quieran llamar. IQ en realidad es la sigla en inglés, significa Intelligence Quotient, que es literal la traducción de coeficiente intelectual. Eh, el test de coeficiente intelectual es un test que puede ser de bastantes maneras. Usualmente mide, pues sí, todos los aspectos del coeficiente intelectual, como la velocidad de reacción, la capacidad de resolución de problemas, la velocidad en que resuelves esos problemas,
Tal vez tu velocidad de reacción es muy alta, pero no la usas de la manera correcta y usualmente te equivocas en preguntas, yo que sé, de matemáticas, les pueden poner laberintos, les pueden poner estas figuras que son 4 triangulitos en diferentes direcciones y tienen que ustedes encontrar cuál es el cuarto en el patrón. Todos esos test que probablemente ya se los han hecho en algún otro momento son para medir el test de coeficiente intelectual, el IQ, más bien, para decirlo así. Eh, y esta parte es bastante importante en cualquier evaluación psicológica porque una de las principales maneras que tiene un psicólogo de saber si tú tienes un trastorno psicológico es ver si tienes un IQ diferente al de la persona general, ¿no? Comparar tu IQ con el de personas generales para decir, ah, mira, tiene esta diferencia, un trastorno psicológico le está afectando de esta manera. Tener el coeficiente intelectual de una persona es algo fundamental para un buen diagnóstico. Usualmente no se van a dar cuenta cuando les estén poniendo un test de coeficiente intelectual, pues es un eh, proceso complejo y lleno de varias partes. Durante una evaluación psicológica, es muy improbable que se presenten múltiples tipos de test para medir y categorizar la capacidad cognitiva e intelectual de los pacientes, que eso se refiere al coeficiente intelectual. Esto para identificar si un paciente posee un trastorno que pueda afectar la manera en la que el paciente procesa información, resuelve problemas y su velocidad de reacción. La información obtenida con un test de coeficiente intelectual es fundamental para el correcto diagnóstico de cualquier paciente. En mi caso, fue bastante interesante la manera en la que me tomaron el coeficiente intelectual. La clínica a la que atendí me puso una realidad virtual, me puso dentro de un juego. El juego era bastante básico, nomás tenía como un botón, donde estaba en un acuario y veía peces de diferentes colores pasar enfrente de mí y tenía que cliquear el botón según diferentes condiciones. Eh, Fue ese test, según me explicaron, bastante básico, con el que se probó que yo tenía lo que se llama el eh, TDA, que es no recuerdo exactamente las siglas, pero pues es el deficiencia de atención, se podría decir así. Eh, Se descubrió ahí que aunque tenía muy alta la velocidad de reacción y en cuanto veía el primer fotograma con el pez enfrente de mí, le daba clic, nunca le daba, o sea, la mayoría de esos casos no le daba cuando era la opción correcta, no tenía esta capacidad de atención ni esta velocidad de reacción correcta. Bueno, más bien tenía la velocidad de reacción muy alta, pero siempre daba la respuesta incorrecta. Entre estas dos cosas se puede saber que mi coeficiente intelectual, mi capacidad de velocidad de reacción es buena, es alta, pero mi capacidad de atención es bastante baja. Entonces ahí pues, es uno de los pruebas de que tenía un trastorno psicológico. Y tenemos estos dos otros test que son los más básicos que vamos a encontrar por ahí. El test de apercepción temática, también lo van a conocer como TAT, es una prueba proyectiva creada por un psicólogo estadounidense llamado Henry Alexander Murray. El TAT permite conocer o describir tendencias patológicas presentes en la persona evaluada, así como su sentido de realidad, sus capacidades artísticas y sus aptitudes verbales. Este test eh, es como una serie de imágenes que tienen una relación una con la otra. En mi caso me mostraron unas imágenes que era como un niño que está dormido en la cama y luego empieza a soñar y luego se pasa a un reino y luego un bosque y luego un bosque más oscuro y luego una cueva y luego está volando. Pero no tenía nada de texto, solamente eran imágenes. Y a mí me pidieron que buscara una historia que conectara todas las imágenes, una por una. Tengo que admitir que mi historia no tuvo nada de sentido, me perdí a las primeras 2 páginas, cambié la historia varias veces para que tratara de tener sentido y me tardé bastante en ponerle una historia a cada una de las plantillas porque tenía miedo de qué iba a salir después, si ya no iba a tener sentido o cómo conectarla a la anterior. Esto les pude decir que tal vez era nervioso, que tal vez no tenía tanta aptitud artística, no tenía tantas capacidades artísticas y pues ya todo eso se vio en mi diagnóstico. Y por último tenemos el test de Rorschach, no estoy muy seguro cómo se pronuncia esto. Este es el que han visto un chorro de veces en cualquier película que tenga un psicólogo. Han visto estas imágenes que son como una mancha de tinta negra que es como simétrica una con la otra. Le voy a poner una imagen para que
más o menos se enteren. Este es bastante fácil de identificar. Son estas imágenes de aquí. Estas imágenes permiten saber eh, al psicólogo varias cosas sobre eh, se mide para evaluar la personalidad, la manera en la que reaccionas, la manera en la que analizas las diferentes imágenes, que tal vez unas personas tengan una reacción diferente a la otra, tal vez unas personas vean dos personas, tal vez unas personas vean un oso o un colibrí, o tal vez siempre veas de manera simétrica, mira, es lo mismo de aquí a acá, o tal vez formes una imagen nueva con toda la simetría de las dos de la imagen. Todas estas respuestas que se le dan al test le dan al psicólogo una ventana hacia nuestra personalidad y es una buena manera de analizar a las personas. En mi caso, este no me lo hicieron, me hicieron nomás el TAT, no estoy muy seguro de por qué. Y según yo estoy enterado, este es un test que está saliendo un poco más hacia el lado obsoleto porque es bastante viejo. Pero pues sí, es un test básico que si alguna vez les hacen una evaluación psicológica, probablemente les va a salir por ahí. Y pues, como les digo, el psicólogo pide al sujeto que se interprete imágenes que ven las manchas. A partir de sus respuestas, el especialista puede establecer una hipótesis acerca del funcionamiento psíquico del paciente. Se me olvidó agregar aquí. Esto es bastante importante. Como les digo, en las etapas para conseguir una evaluación psicológica, tenemos primero la entrevista clínica, luego usualmente los test que pueden ser o con el psicólogo, esta es la parte importante. Usualmente, cuando el psicólogo identifica que el paciente tiene síntomas para un test, para un trastorno psicológico complicado, como sería el autismo, como sería la esquizofrenia, tal vez la depresión mayor no tanto, tal vez eso es algo que sí pueda diagnosticar el psicólogo general o tal vez un psiquiatra. Usualmente el psicólogo, después de hacer una entrevista corta y recabar los primeros datos, manda todos esos datos y transfiere al paciente a un especialista. En mi caso, como les digo, me transfirieron con un neuropsicólogo. Eh, a las dos especialistas más comunes que los van a mandar si es que los transfieren después de la primera entrevista clínica es al neuropsicólogo y al psiquiatra. Iba a agregar aquí una diapositivas extras sobre los test que te hacen durante la neuropsicología, pero es un tema tan extenso que simplemente no hay manera de resumirlo, solo se los menciono aquí. Eh, ya pasamos la parte de los conceptos básicos, todo hasta ahora ha sido algo un poco clínico, algo un poco médico, solamente es información. Ahora vamos a pasar más a los tips que yo personalmente en mi experiencia con un diagnóstico y que he encontrado en internet y por y la información que han compartido otras personas. Les vamos a dar unos pequeños tips si algún día requieren de un diagnóstico de una evaluación psicológica. Por lo regular, un psicodiagnóstico se genera como resultado de una evaluación psicológica que usualmente es necesaria para cualquier paciente que presente síntomas de un trastorno. Pero en la gran mayoría de casos, una persona no acude al psicólogo buscando un diagnóstico. Como les digo, tal vez una persona acude al psicólogo porque se está sintiendo deprimida o porque se está sintiendo ansiosa o porque diga, ah, mira, tengo un tic en el dedo, voy a acudir al psicólogo por mis síntomas, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos, las personas no están buscando ser diagnosticadas de un trastorno psicológico. En mi caso, yo sí estaba, porque fue un proceso muy largo, muy difícil que yo tuve para empezar a aceptar que yo podría tener un trastorno psicológico. Hice mucha investigación, me llené de desinformación yo también en su momento. Yo estaba convencido cuando llegué a la psicóloga, podía pelear con toda mi vida de que lo único que tenía era TDA. Resultó que en realidad tenía TDA en un nivel demasiado bajo y aparte autismo. Y el autismo era lo que realmente me estaba causando todos los síntomas que yo le atribuía al TDA. Entonces sí entré buscando un diagnóstico, pero en general no esperaba el diagnóstico que se me iba a dar. El punto general que les estoy tratando de dar aquí es que si en algún momento requieren de un diagnóstico o de una evaluación psicológica, probablemente sea una experiencia sorpresa
algo que no esperaban y algo de lo que probablemente no estaban preparados a. Por eso esta información que les estoy dando les sirve bien para reaccionar antes, durante y después de la evaluación psicológica. En la mayoría de casos, las personas reciben una evaluación psicológica al acudir al psicólogo para buscar una solución o explicación de los síntomas que presentan generados por la condición que no conocen y se identifica en su diagnóstico. Esto lo que quiere decir es que usualmente las personas que reciben un diagnóstico, si es que ya son grandes, pues, porque en casos como el autismo, el síndrome de Down y otros casos, por ejemplo, bastante que afectan bastante la personalidad, como cualquier trastorno de la personalidad o trastorno psicótico, tal vez te lo dieron tus papás, así de que tus papás te llevaron con el psicólogo y tus papás te hicieron darte la evaluación psicológica. En estos casos, pues no hay mucho que hacer, ¿no? No hay mucho que reaccionar porque todo está siendo manejado por otra persona y tú nomás eres un niño y pues ya recibes tu diagnóstico. Esta presentación está más basada hacia las personas como nosotros, que ya somos más independientes y ya tendríamos que pararnos nosotros enfrente de una psicóloga y decir, ah, mira, puede que tenga esto y recibir las noticias de que, ah, mira, te vamos a tener que hacer una evaluación psicológica y así es como tienes que reaccionar. Eh, una disculpa que me perdí. Por lo que es probable que si algún día recibes un diagnóstico sea una situación esperada y puede ser difícil de procesar en primer lugar. Es lo que les decía hace un segundo. Eh, Deme un segundo. Ok. Conocer los diferentes procedimientos llevados a cabo durante un diagnóstico, así como saber cómo reaccionar y facilitar el proceso, es bastante importante para evitar problemas innecesarios durante una etapa ya bastante difícil y emocional en algunas personas. Como les digo, es la información que les vamos a dar durante esta presentación para que puedan reaccionar correctamente, puedan estar calmados, puedan decir, ah, mira, ya sé qué es lo que va a pasar, solamente voy a seguir el proceso y que sea lo mejor. Estos son los pasos o etapas de un diagnóstico psicológico. Como les digo, lo primero es la entrevista clínica, usualmente con un psicólogo general en el que se identifica el perfil básico del paciente, los síntomas básicos del paciente. Tal vez se puede extender a varias etapas la entrevista clínica, varias sesiones. Si es que los síntomas que tienen son sománticos, se refiere a que los síntomas pues no son los más activos, tal vez no son los más fáciles de ver. Y de ahí, pues, de ser necesario, usualmente se transfiere a un especialista, que sería el neuropsicólogo o el psiquiatra, o incluso los dos, ¿no? Tal vez los transfieren a una clínica, como me hicieron a mí, donde había varios especialistas en varios campos y todos me atendieron. Ahí, en mi caso, fue un psiquiatra, una neuropsicóloga, que fue la que más me atendió durante mi tiempo en la clínica, y una lingüista, que me ayudó ahí a medir mis capacidades sociales y de comunicación. La aplicación de test, esto es lo que les digo, eh, pues se les puede hacer la psicóloga general, se les puede hacer especialista, pero estos son los tests que realmente van a dictar, los resultados de estos test van a dictar si es que tienes un trastorno psicológico. Dependiendo del caso en esta etapa, el paciente se transferirá a un psiquiatra o un neuropsicólogo. Análisis de los resultados usualmente toma de 2 a 3 semanas, en casos especiales puede extenderse a meses. En mi caso, tardaron 5 o 4 sesiones, les digo unas 9 horas en total, sesiones de 2 horas cada una, según yo, en los que me hicieron varios tests. Y al final fue una ventana de 2 semanas en lo que los resultados fueron analizados por varios psicólogos y luego me hicieron otra cita más para mostrarme los resultados y que pudieran entender el diagnóstico. Eh, en casos especiales donde requieren exámenes de laboratorio como para yo que sé, Alzheimer's, donde se requiere un examen del cerebro, pues se puede transferir a otras instituciones, se puede transferir a universidades donde puedan checar mejor los resultados, donde te puedan dar una mejor diagnosis y pues puede, entre toda esa burocracia, se podría decir, se puede tardar hasta meses que te llegue un diagnóstico, pero usualmente te dura de 2 a 3 semanas después de tu última sesión con un neuropsicólogo, un psicólogo o un psiquiatra. Por último, tenemos la presentación de diagnóstico. Les digo por último porque este es realmente el último paso de una evaluación psicológica. Cuando ya tienes los resultados, se te presenta el diagnóstico. No solo se te da una hoja que diga, ah, mira, tienes autismo. Es una hoja extensa. En realidad creo que la tengo por aquí. Denme un segundo, la voy a traer.
voy a quitar mi background para que puedan ver más o menos de qué estoy hablando. Así es. A mí me lo dieron en un pequeño folder. Esta contiene mi diagnóstico, que son unas como que 10 hojas, donde es una explicación bastante amplia, como pueden ver, no es solo una hoja de papel que me diga que tengo autismo, donde se explican ahí mira, tu capacidad de atención, esto es bueno y esto es malo. Esta, por ejemplo, es una tabla que compara mis resultados con los de una persona común a mi edad. También me hicieron una hoja específica donde me decía, mira, este es tu IQ, y al final está el diagnóstico completo, donde dice, mira, aquí tienes trastorno de espectro autista, tienes y algunos otros trastornos más, que es el de déficit de atención y hiperactividad, y creo que me diagnosticaron también con depresión mayor y ansiedad, pero pues eso ya fue hace un rato y eso lo he manejado bastante bien hasta ahora. Y el último paso, este realmente no es parte del psicodiagnóstico, déjenme pongo mi background otra vez. Es el tratamiento. Usualmente después de que consigues el diagnóstico, lo más lógico es que el psicólogo general con el que acudiste por primera vez va a analizar tus datos de diagnóstico y te va a decir las soluciones de la mayoría de los problemas, que en la gran mayoría de casos es solamente tratamiento. En mi caso, me dieron un pequeño tratamiento que solamente consistió en seguir acudiendo a la psicóloga para sociabilidad, para comunicación. Todos los demás síntomas se fueron prácticamente instantáneamente después de que descubrí el diagnóstico. Me pasé semanas y semanas descubriendo los síntomas que me decían el diagnóstico. Me acuerdo que en su primer momento se me hizo tan raro que un solo papel pudiera describir al 100% mi personalidad y pudiera escribir todos mis problemas, incluso me dio soluciones. Eh, Aunque la mayoría de soluciones pues se tienen que aprender por sí mismo, ¿no? La manera en la que yo aprendí a manejar mi autismo fue por estrategias, buscar estrategias como pegar post-its en la pared, que ya no lo sigo haciendo, en realidad tengo la pared llena de post-its que ni siquiera he usado en mucho tiempo, o maneras en las que podría hablar con las personas, y lo más importante de todo fue que tenía hábitos relacionados con los síntomas de mi autismo, que los usaba para autosabotearme, y pues eso los tuve que eliminar. No fue bastante difícil, pero pues hubieran sido un problema mucho más grande después cuando se hubieran vuelto parte de mi personalidad esos hábitos que tenía malos, y pues igual generar hábitos nuevos. En general, recibir el diagnóstico fue una de las mejores cosas que me ha pasado porque me dio demasiada confianza, ya tenía un nombre para lo que me estaba haciendo sentir diferente, y pues tener solamente el nombre me dio bastantes recursos de cómo investigar por mi cuenta y cómo resolver esos problemas. Pero, ¿qué pasa después de que te dan un diagnóstico? En lo general, si el diagnóstico es algo grave, pues se manda a terapia, se manda con los psiquiatras, se da medicación. eh, pero personalmente, tips personales que yo les puedo dar, que he visto de personas que han recibido un diagnóstico como yo, es que hay dos o tres reacciones. La primera reacción es la que yo tuve, donde el diagnóstico significó algo bueno, porque pues le dio un nombre a lo que me hacía diferente y me dio recursos para resolver mis problemas. La segunda reacción más común es las personas que dicen, no puede ser, tengo un trastorno psicológico, tengo un diagnóstico que me dice que soy positivo, esto es lo peor que me pudo haber pasado, cuando esta es la manera incorrecta de verlo. El diagnóstico no te da el trastorno psicológico, el trastorno psicológico ya está ahí. El diagnóstico no cambia nada de ti, solamente te da información y recursos para que puedas manejarte a ti mismo. Y una evaluación psicológica eh, te da demasiados recursos que no solamente tienen que ser un diagnóstico, te mide el IQ, te mide la personalidad, te dice, mira, eres mejor analizando cosas que reaccionando a tiempo, o tienes mejor velocidad de reacción, pero que tienes que trabajar tu análisis de las cosas y llegar a decisiones más correctas, ¿no? Es demasiada información sobre ti mismo que nunca te podrías haber averiguado tú. Son solo recursos, ¿no? Recursos que puedes usar para mejorarte. Te dicen en qué eres bueno, en qué eres malo, y mejorar lo malo, y
seguir trabajando lo bueno. Así que como les digo, el primer tip que tenemos aquí es tener un diagnóstico no cambia nada sobre ti, pero sí significa que tienes más conocimiento sobre ti mismo y te da más recursos para seguir adelante. Y tener un trastorno psicológico no te define. Sigues siendo la misma persona que te tenías antes de enterarte del diagnóstico. Disculpen ahí, se me cortó la voz un segundo. Antes de que lo tuvieras, y con este conocimiento tienes la oportunidad de mejorar aún más. Es solamente conocimiento, es información sobre ti mismo. El diagnóstico nunca va a significar que, mira, pum, diagnóstico, ahora tienes un trastorno psicológico. El trastorno ya estaba ahí. Lo que te da el diagnóstico es la información. Recibir un diagnóstico negativo nunca significa que tus problemas o síntomas no sean válidos. Incluso sin un trastorno psicológico, las dificultades mentales y personales de una persona requieren atención y tratamiento. Esto es algo que pasó con una persona únicamente. Esta es la tercera reacción que les decía a un diagnóstico. Esta persona tenía muchas dificultades, tenía, pues, eh, todo esto lo relacionaba a autismo. Ella decía, pues yo tengo toda esta dificultad y estos síntomas y lo que sea, resulta que tengo autismo. Cuando llegó el diagnóstico negativo, dijo, pues lo está fingiendo, ¿no? Ahora resulta que no tengo nada y nomás soy peor haciendo las cosas que los demás. Esto es la manera incorrecta de tomarlo. No tienes que tener un trastorno psicológico para tener dificultades mentales. Y todas estas cosas requieren tanta atención como el tratamiento de un trastorno psicológico. Como les digo, hay una sección del autismo, del trastorno del espectro autista, que se llama PDD-NOS, que es una dificultad del desarrollo no especificada de otra manera. Básicamente son síntomas que un niño, por ejemplo, puede tener un síntoma que le afecte completamente a su desarrollo, como por ejemplo, no tenga la capacidad de comunicarse, pero no tenga todos los demás síntomas que se atribuyen al autismo. Eso no significa que aunque este niño no es autista, sus síntomas no requieren atención. Si tienes alguna dificultad mental, tienes algún síntoma, tienes algo ahí sin tener un diagnóstico, todavía necesitas esa atención, necesitas ese tratamiento y pues tus dificultades igual siguen siendo válidas. No necesitas tener un trastorno psicológico para tener una dificultad que requiera atención y ayuda de un psicólogo. Finalmente, lo más recomendable es, después de recibir el diagnóstico, es continuar las sesiones con el psicólogo general, hacer un plan, qué procede, qué tratamientos tengo que tomar, qué personas tengo que asistir, y en caso de ser necesario con el especialista, que sea un psiquiatra, un neuropsicólogo mira, psiquiatra, ¿qué medicación necesito? ¿Necesito medicación? ¿No necesito? En la mayoría de casos lo que pasa es que el psiquiatra te dice, mira, haz estas cosas, cambia estos hábitos, dime qué pasa, te veo la siguiente sesión y si todavía necesitas ayuda, pues te doy los medicamentos o te pone test que tienes que hacer en tu vida diaria mira, sal a correr todos los días 20 minutos, si esto no te ayuda o vamos a ver cómo reaccionas, pues te voy a dar medicación, ¿no? No es igual. Cada uno de los procesos de recibir terapia es tan extenso como el proceso de recibir un diagnóstico y todas necesitan su propia atención, pero pues eso ya sería salirnos de la presentación, así que esto lo vamos a continuar aquí. Y seguir las explicaciones de la terapia de la manera más atenta posible para obtener buenos resultados. A pesar de que la terapia tal vez pueda ser algo difícil, la mejor opción que tiene una persona con trastorno psicológico es pues escuchar al psicólogo. Esto puede ser difícil para la mayoría de personas, pero pues seguirlo de la manera más atenta y positiva es lo que hace que el tratamiento usualmente sea más fácil. Nada te asegura que el tratamiento funcione. Eso es algo que realmente se tiene que decir. Bueno, no sí te asegura, me refiero más a la parte médica, porque hay como tal vez unos antidepresivos funcionan mal para una persona y bien para otra, y tal vez necesitas probar diferentes terapias. El punto es seguir la terapia de la manera atenta, con una mente abierta y con una ¿cómo se podría decir? De manera positiva. Es importante recordar que una diagnosis no cambia nada en ti ni te da un trastorno psicológico. Únicamente te ayuda e informa de esto y te permite tomar acción para evitar que te afecte o te siga afectando en el futuro, así como trabajar para mejorar los síntomas de este. Esto ya se los había mencionado. Y llegamos a la última parte de mi presentación, de nuestra presentación de Asper Project.
En Asperger creemos que una evaluación psicológica y un diagnóstico es uno de los primeros pasos para la mejora. Les agrego este pequeño mensaje por todo lo que les expliqué durante la presentación. Un diagnóstico nunca significa algo negativo. Usualmente es algo completamente positivo porque un diagnóstico nunca te va a dar un trastorno psicológico, solamente te va a dar la información sobre esto y te va a dar los recursos para que puedas mejorar. Algunas personas van llegando apenas, estamos a punto de terminar en realidad. Oh, disculpe, cerré la presentación. Lo volví a abrir. Eh, como les decía, tenemos aquí presente a la psicóloga Yarel Ríos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quieran hacer a través de la presentación, entonces una pregunta para mí, una pregunta para la psicóloga, no tiene que estar realmente relacionado al tema que estamos viendo hoy. Pues adelante, tienen aquí el espacio para hacer cualquier tipo de pregunta o hacer un comentario. Bueno, yo quiero hacer un comentario y quiero felicitarte, Yair, porque de algo que para muchos es un problema, tú has hecho algo grande, estás manejando las situaciones lo mejor posible y para ayuda de otros jóvenes que están en tu condición. Yo te felicito por eso y te invito a que sigas haciendo ese tipo de pláticas. Invitemos también a más jóvenes que quizás no han tenido un diagnóstico y que quizás sus padres no se han dado cuenta que requieren de esa atención de un psicólogo y que muchas veces los asociamos al crecimiento y a la parte del adolescente que nosotros decimos la rebeldía. Te invito a que te acerques a esos jóvenes que quizás igual que tú no sabían que tenían un problema, el cual podían manejarlo a su beneficio. Y bueno, y te reitero que como mamá siempre estaré en apoyo para ti y te felicito, mijo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por el comentario. Igual tiene mucha razón. Usualmente se tiene este estigma de que los síntomas de un trastorno psicológico son solamente adolescencia o son solo una etapa de rebeldía, cuando esto no puede ser más lejos de la verdad. Pero ese es el objetivo en realidad de este proyecto, dar información a la gente. Tal vez no tenga la capacidad de dar dinero personalmente, tal vez quisiera, pero pues no la tengo. Lo que sí puedo hacer es dar esta información a otras personas y que pues la información es el primer paso para realmente poderse ayudar. Por eso hice esta presentación específicamente. La información que te da un diagnóstico sobre ti mismo es el primer paso para poder realmente mejorar por parte de un trastorno psicológico. Mentalmente incluso, tal vez, si tienes alguna dificultad sin un trastorno. Si quieren hacer algún otro comentario o pregunta, sigue abierto el espacio aquí. Yair, hay una persona que te escribe en chat que comenta que tu hijo tiene un diagnóstico. Tú te pide dónde lo puede adquirir. ¿Pudieras dar el nombre o no sé si está permitido dar el nombre de la institución que te atendió a ti? Ah, disculpe, apenas estoy viendo el mensaje, tienes razón. Mariana Areola, mi hijo tiene síndrome de Asperger. Ah, miren, yo también tengo síndrome de Asperger. No tengo un documento oficial de diagnóstico. El proceso, como le digo, es un proceso común. Usted puede llevar a su hijo con un psicólogo general. El psicólogo general ahí le toma los síntomas, le toma el perfil general de su hijo. Con el síndrome de Asperger, usualmente la van a transferir a una clínica de un neuropsicólogo y con el neuropsicólogo le hacen estos exámenes, ¿no? Usualmente toma de 8 a 9 horas y le dan en general, todo el proceso debería tomar unas 3, 4 semanas y para el final ya tiene el diagnóstico. Y aunque hay recursos gubernamentales donde puedes recibir toda esta evaluación psicológica, creo que incluso gratuita, las clínicas a la que yo acudí fue una clínica que está creo que está por el Morelos,
costó unos 3,500 pesos sacar el diagnóstico por el entero test y fueron unas 4 sesiones. Se llama Clínica Axioma, la pueden buscar en Google Maps, pero como les digo, no pueden directamente acudir a una clínica neuropsicológica. Primero necesitan llegar con un psicólogo general y que les haga una entrevista clínica. Les voy a poner el nombre de la clínica aquí. Sí, el síndrome de Asperger, esto lo mencionamos en nuestra primera plática y en la plática anterior de los trastornos del espectro autista. Usualmente el autismo se puede diagnosticar desde los 18 meses de edad. El diagnóstico más confiable es a partir de los 2 años. Con el síndrome de Asperger es un poco más complicado. La diferencia entre una persona con autismo común y Asperger es que no tienen tantos problemas de comunicación. Pueden tener problemas sociales, pero no tienen problemas de comunicación, entonces no es fácil de notar. Y puede ser incluso a partir de los 7 años. A mí me lo diagnosticaron cuando tenía 16, cumpliendo 16, me lo diagnosticaron casi a los 15, pero usualmente se pueden empezar a notar los primeros síntomas en la etapa de la secundaria, saliendo de la primaria de los 7 a los 15, 16 años. Muchísimas gracias por el cumplido. Para eso estamos. Este es el objetivo de la plática, ayudar a tanta gente posible con toda esta información que es muy importante saber. Llevamos ya casi una hora de que iniciemos la plática. Muchas gracias, Ama. Eh, si tiene algún otro comentario, si tiene alguna otra pregunta, estamos aquí yo y Yarel para contestar sus preguntas. Si no, esto sería todo. No, ni me presenté, ando un poquito enferma de la garganta, pero ya me escucho un poco mejor. Mucho gusto, yo soy psicóloga Yarel Ríos. Soy prima de aquí de nuestro exponente, que muchas felicidades, lo haces excelente, tu información es muy buena, Tato, me encanta. Y cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias. Voy a ir, si tengo una duda, si me permiten. Claro. Muchas gracias por la invitación, muy interesante todo esto. ¿Cómo se le ayuda a una persona o cómo se le anima a que vaya, lo llevas, lo engañas o simplemente le vendes la idea? Mira, ¿sabes qué? Es una plática con un doctor y en su caso para seguir este tratamiento, estas estrategias, y enrolarlo cada vez a la vida normal, ¿no? ¿Cómo se le hace por ahí, por ese método? Que yo creo que los papás a veces tenemos miedo de hacer eso, ¿no? Tanto las personas como los papás, ¿no? Bueno, para responder esta pregunta, eso no es... voy a responder las dos preguntas que creo que entendí aquí. ¿Cómo llevar a una persona que tal vez no crea mucho de de estas situaciones? ¿Cómo llevarla a una plática con un psicólogo? ¿Cómo convencer de que lo lleven a un psicólogo? Eso depende mucho de la persona. En general en México y bueno, en todo el mundo, te podría decir, porque es una ciencia bastante nueva, hay un estigma de que todo esto no es realmente lo más verídico, que en realidad solamente están sacando cosas de problemas que no están ahí. Esto no es realmente la verdad. No se puede culpar a este tipo de estigmas porque pues es algo bastante nuevo, se reemplazan ideas que ya estaban establecidas. Eh, Depende bastante de la persona. Se tiene que poner la información en la mesa y ahí ya es decisión de cada persona si quieren intentarlo o no. Eh, pues lo mejor es que sí se intente, ¿no? Porque pues es una de las maneras en las que personas mejoran. Y la segunda, creo que me comentaste de cómo adecuar a una persona con este tipo de trastornos a la vida normal. Eso no es realmente posible. Una persona con autismo, con Asperger, con casi cualquier trastorno psicológico, especialmente si no es algo tratable, no, no pueden ser personas normales. Se los voy a poner así de la manera más cruda que sea.
no pueden esperar que una persona con autismo reciba terapia y de repente digan, mira, ya ni siquiera se nota, ¿no? Eso es posible en algunos casos, por ejemplo, a mí usualmente no se me nota, pero el punto del tratamiento de este tipo de trastornos psicológicos es que la persona mejore, sea la mejor que pueda ser en sí mismo, pero el autismo y el Asperger son maneras diferentes de ver el mundo, de recibir información y de reaccionar a ella. No puedes esperar que una persona con Asperger eh, sea una persona normal porque es una persona con Asperger, es algo que no te puedes quitar, es parte de uno mismo. Yo, en mi caso, estoy bastante orgulloso, muy orgulloso de que tenga Asperger, no solo por las cosas que me ha dado, me enorgullezco bastante de esta manera que tengo de ver el mundo, de esta creatividad, también las dificultades que me ha dado, me ha puesto problemas que he tenido que resolver, que en general estoy agradecido por, ¿no? Esta capacidad muy baja de atención que tengo me ha requerido meterme más en temas, buscar temas que solamente a mí me gustan, buscar pasiones mías. Es, es algo difícil de explicar, pero en general no hay manera de adecuar a una persona con Asperger, con cualquier trastorno psicológico de este tipo, a que sea una persona normal. Es aceptar y mejorar, es lo que hay. Sí, 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 a eso me refería. Es decir, la persona que en algún momento te invité a que visitáramos es alguien que tiene mucho miedo, ¿no? Tiene mucho coraje, tiene muchos sentimientos, pero de alguna manera se le puede ayudar a que mejore su Exacto, situación emocional, económica, tal vez, no sé, ¿no? Que mejore. Yo sé que difícilmente lo vamos a curar, pero sí le podemos ayudar. Este, es, pero ¿cómo le vendemos la idea? Era por ahí mi pregunta. Yo sé que no va a ser una persona normal, no esperamos eso. Se nota mucho su trastorno tal vez, pero él tiene miedo de ir a veces o de seguir un tratamiento, ¿no? Pero por ahí va más relacionado, yo sé que no se va a componer, no esperaríamos que fuera una persona normal, pero sí que mejore mucho, ¿no? sí, pues la manera de convencerlo, pues no estoy seguro, ahí depende de cada persona. Lo que sé es que pues la terapia lo más probable es que ayude y pues lo que hace es mejorar. Eh, ¿Qué pasó, Yarel? Para apoyarte un poco en la respuesta que te está, en las respuestas de las preguntas que te hicieron. En mi experiencia, yo soy terapeuta tengo 5 años trabajando con niños y adolescentes con autismo. ¿Cómo ha sido la experiencia con los padres y más ahorita en el caso de los adolescentes, ¿no? Que en un niño es más fácil porque pues todo va dirigido y la información a los padres. En el caso de los adolescentes, siempre se busca una red de apoyo. Ahorita el proyecto que tiene Yair me encanta y es un proyecto que espero yo en lo personal se expanda porque no hay como informarte, ser una persona con información y brindarla. Y en el caso pues de un adolescente siempre se pide una red de apoyo. Uno como padre educarse en los temas, informarse y poco a poco irlo entendiendo porque esto es una condición, es una forma de vida, así le digo yo. En el caso de los niños, pues con el tiempo lo entienden. Si fuiste diagnosticado desde niño, pues es más fácil entenderlo ya cuando ya son una edad de adolescencia. En el caso de ser diagnosticado ya como adolescente, mi recomendación es los padres, pues, ser su red de apoyo. Igual en casa, todos informarnos, no solamente pues los padres, si tienes hermanos, las personas más allegadas, entender su forma de él entender el mundo, ponernos en los zapatos de él, ¿no? Y irlo apoyando poco a poco, no bajar los ánimos, seguir informándonos, tomar terapia como padres, porque muchas veces necesitamos esa información extra, ¿no? Y ya después ir empujando a él a darle a entender pues que no está solo, que tiene el apoyo
de sus padres, de su familia y que es una condición con la que todos pues vamos a vivir y la vamos a entender. Sí, sí, me hace mucho sentido esto de la red de apoyo. Digo, en particular, esta persona no tiene padres, tiene 48 años, pero es un adolescente, la mente, y lo que mencionas de crear empatía y meternos a entender su mundo, eso me hace mucho sentido. Agradezco de corazón la respuesta. A ver, para servirle. Creo que había otra pregunta en el chat. Ah, no, es un comentario. Eh, Muchísimas gracias a las personas que nos están felicitando. Para eso está el proyecto. Lo vamos a tratar de expandir lo más posible. Esta fue la última plática que hubo este año. Probablemente nos tardemos dentro del próximo mes porque ya hay unos temas personales para hacer otra plática, pero sí van a venir más. También les recomiendo, bueno, no os recomiendo, les sugiero tal vez, los invito a que me sigan en la parte de Instagram. Aquí está mi, oh, disculpen, aquí está mi username. Pueden buscar Asper Proyecto Oficial en Instagram. Ahí estamos posteando datos interesantes sobre salud mental todo el tiempo. Les digo esto porque pronto vamos a subir todas las pláticas que hemos hecho durante el mes de diciembre a un nuevo canal de YouTube y pues por ahí vamos a pasar toda la información. Si quieren ver las pláticas anteriores si se la perdieron o si quieren ver esta alguna otra vez o la quieren compartir con alguno de sus familiares, pues ahí las vamos a subir. Bueno, esto ahora sí. A ver, hay otra cuestión en el chat. Felicidades, muchísimas gracias. Esto ahora sí ha sido todo de esta plática. Si quieren pueden irse retirando. Si tienen alguna otra cuestión, todavía hay espacio aquí para eso. Voy a dejar de compartir ya. Muchas gracias a todos los que asistieron. Nos apoyan bastante en el proyecto y me apoyan bastante a mí también. Espero que les haya les servido la información. Muchas gracias, tía. Gracias y aquí estoy para servirles si tienen alguna duda. Si necesitan mi contacto, pues Jair se los puede dar. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias a ti también, Yarel, por asistir. Nos ayudaste bastante en la presentación. Eh, Incluso cuando lo estaba haciendo me ayudaste bastante con la información. Hayas estudiado bastante el proyecto y pues se agradece. No, no, de nada. Aquí estamos. Puedo comentar, Yarel, me están pidiendo tus datos, ¿los puedo dar o puedes ponerlos en el chat? Hay una persona que me pide en personal tu teléfono porque tiene algún caso de un niño. Sí, aquí lo pongo en el chat mi número de teléfono. Gracias. Muchísimas gracias a las personas que están felicitando. Es un placer poder darle la información. Muchísimas gracias, Pa. Muchas gracias a ustedes por asistir. Ah, sí, les voy a poner el Instagram. Dame un segundo. Les voy a poner aquí en el chat. Es @asperprojectoficial con doble L, así para en inglés se podría decir. Doble F, no L, disculpen. Ah, se lo mandé a otra persona. Asper Project Oficial. Muchísimas gracias, tía. La próxima charla tal vez tarde un poco, pero sí lo voy a tratar de hacer lo más temprano posible. Si gusta ver las últimas dos charlas otra vez, póngase atenta a nuestra Instagram. Vamos a subir todo a YouTube.
si ya recogieron todos los datos por aquí, también les voy a dejar mis datos. Estamos aceptando voluntarios a la organización todo el tiempo. O sea, concreto ahora estamos haciendo muchas actividades, ¿no? Porque ya se va acabando el año, pero pues en el futuro vamos a hacer más. Les dejo, soy Yair Salvador. Si tienen alguna pregunta del proyecto, si quieren ser voluntarios del proyecto o cualquier cosa por el estilo, les dejo ahí el nombre, mi número y estoy a su servicio. Bueno, ahora sí, vamos a ir terminando la presentación. Ya pasó casi una hora. Muchísimas gracias a todos por asistir y espero nos vemos en la siguiente, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y adiós.